Nos estamos diciendo que debemos estar enseñados sobre la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo y la relación que existe entre el hecho de ser lleno del Espíritu Santo y el trabajo. Y hemos dicho que el Espíritu Santo es el poder para cumplir con la misión de Dios. La capacitación de Dios para poder cumplir con la misión del Señor. Y cuando pidas al Señor que te llene el Espíritu Santo, es porque tú quieres algo hacer. Porque tú quieres hacer algo. Y hemos dicho domingo que el fuego del Señor caiga sobre la lengua. Les tenemos que presentar algo al Señor para que Él pueda utilizar. Y hemos dicho la semana pasada también que frente a cada desafío, los apóstoles pedían un nuevo nivel de unción de Dios para poder actuar. Al inicio, hemos dicho que ellos no podrían decir entonces hemos dicho que a cada nivel de desafío, los apóstoles pedían un nuevo nivel de unción para poder obrar, para poder actuar. La unción de Dios sobre ellos le llevó a poder salir, le llevó a salir de su condición de reserva y de miedo para poder predicar el evangelio. Amén. Con toda confianza. Y cuando afrontaron la persecución, la dificultad, pidieron otra vez, hemos visto la semana pasada, se llenó de nuevo el Espíritu Santo para poder afrontar ese cristo. Ellos tenían un trabajo delante de ellos y que deberían cumplir, sí o sí, el trabajo, la misión, la comisión del Señor debería ser cumplida. La persecución, la dificultad, las opresiones, el castigo, la presión, no le ha impedido de seguir predicando. Pero eso, podemos decir, no sé cómo decir, terquedad, como he dicho la semana pasada, una santa terquedad. Esa santa terquedad para predicar el evangelio era debido al hecho que el Espíritu de favor a los la obra del Señor no puede ser cumplida si nosotros no pedimos la capacitación divina del Señor. Si no pedimos y recibimos del Señor un poder sobrenatural para cumplir con lo que
uno no puede cumplir con el propósito de Dios, con el trabajo que estamos hablando, con el poder de la carne. ¿No? El Espíritu Santo llena a aquel que está comprometido a trabajar, o aquel que ya está haciendo algo o visión. El Espíritu Santo nos llena para que podamos trabajar, para que podamos avanzar, que podamos trabajar. Por esa razón, es el poder de su Espíritu. O sea, eso era un poco el resumen, un dicho. El Espíritu Santo también es el poder de Dios para poder enfrentar algunas adversidades y algunos conflictos. Llega un momento donde uno quiere avanzar y hay bloqueo. Como he dicho, los bloqueos son a muchos niveles. Cuando uno se siente bloqueado en, en el procedimiento o en ese procedimiento con su trabajo, si él encuentra dificultades, bloqueo, entonces él debe pedir el Espíritu lo justifica. El apóstol Pablo llegó a una ciudad. A ver, venga, leer el libro de Hechos capítulo 3. Hechos de los Apóstoles capítulo 13. Si leemos del versículo 1, del versículo 4 al versículo 12. Hechos capítulo 13. De 4 a 12. Los apóstoles predican en Chipre. Ellos, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Procurando apartar de la fe al procónsul, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijos del diablo, enemigos de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Aleluya. Pablo y Bernabé predicaron el evangelio a Chipre. Y la Biblia dice que llegaron a Chipre,
había ahí un mago. Él se llama Bar Jesús. Esto era tu nombre. Es Bar Jesús. Y dice la Biblia que había un procónsul, es decir, un hombre de distinción, que podrá ser una clave para abrir la puerta de Dios. Pablo quisiera predicar el evangelio y va Jesús soponía un conflicto entre la magia y el espíritu. Y dice ahora que Pablo, lleno del Espíritu Santo, dominó fijamente. Entonces hay un momento que el Espíritu Santo te va a dar una santa ira. Lleno del Espíritu Santo, cae en una santa ira. Oh, lleno de engaño y de toda maldad. Hijo del diablo, ¿hasta cuándo vas a estar bloqueado en la cabeza? Como quieres que haya alguna demostración de poder, pasa, será ciego a allá y no verás la luz por un cierto tiempo. Y dice que la oscuridad cayó sobre bajos. Y es a este momento que el procónsul pueda escuchar el evangelio. Entonces, Pablo tenía que hacer el trabajo. A ver, estaba hoy predicando el enemigo con la hermana Lupe hoy a la vida, y había un cierto tipo que estaba ahí con muchas cosas, mucho razonamiento, mucho, pero uno puede pensar que son, no, es un conflicto espiritual, un conflicto espiritual. Para que el mago no quisiera que el procónsul se escuche el evangelio. Entonces Pablo tuvo que ser lleno del Espíritu Santo para abrir la boca y reprender al mago. Entonces hay momentos. Yo digo que no, es espiritual muy complicado. La gente no quiere escuchar el evangelio. Hay mucho grupo, hay mucho mago, hay mucho problema. Aquí no. Ahora hay una demostración de poder. Pero él necesitaba ser lleno del Espíritu a este momento, frente a este desafío. El Espíritu tenía que bajar sobre él de nuevo para que él pueda. Pero, ¿qué quisiera Pablo? Él quisiera cumplir hijos. Él quisiera predicar esto. Él quisiera hacer todo para que ese hombre escuche eso. Y cuando el Señor vio esto, él huyó a su esposa. Entonces, el Espíritu de Dios es para el trabajo de Dios. El Espíritu de Dios lo cae sobre nosotros para que trabajemos. Y cuando llega a un nivel de desafío, donde ya no puedes avanzar y que necesitan ser llenos de poder de Dios, entonces vas a recibir la cosa. Entonces, sí, el Espíritu Santo es para ayudarnos a cumplir con la misión del Señor.
No es por ayudarte a cumplir con la respuesta. Ahora, aquí, mire, ¿qué dice aquí Pablo en el libro de 1 de Corintios? Capítulo 15. 1 de Corintios, capítulo 15, el versículo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, 15. O podemos leer del versículo 9 al versículo 10. Rápido, rápido, Vicente. Capítulo 15. Del versículo 9 al versículo 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. La gracia de Dios con Pablo o para con Pablo lo va a llevar a trabajar más que horas. Lleno del Espíritu Santo, trabajando duro. Lleno del Espíritu Santo y trabajando duro. Y él está aquí. He trabajado más que horas. Si está comprometido a trabajar y que pida al Señor que te llegue, eso te va a llevar a trabajar más. Pero aquí lo que me pone es que es la gracia que ha sido para conmigo. En la obra, él trabajó con el poder de una otra persona, con el poder del Espíritu Santo. Pero él ha trabajado. Entonces, si uno espera que el Espíritu Santo va a caer sobre él para que recién él trabaje, uno está trabajando y el Espíritu Santo cae sobre él para hacer como una catálisis. Va a hacer más lo que hace. Pero la necesidad de trabajar. Amén. La necesidad de trabajar. Estamos diciendo la semana pasada, era domingo pasado, que sí Jesús había nombrado, enumerado 6 cosas sobre las cuales él se basaba. La fe en el Dios en Cristo. La oración a Dios el Padre. La obediencia al Espíritu. Añadir a esto el coraje, la determinación y el sacrificio supremo. Es decir, eso es la. Entonces, cuando Dios nos manda a hacer algo, domingo, miércoles, la semana próxima, vamos a ver el Felipe, el evangelista y el trabajo. Pero todos
Él tenía como catálisis. Ellos trabajaban en el espíritu. Tenemos que trabajar. Tú tienes que trabajar. No te conformes, no te limita a lo poco. No te limita al servicio mínimo. Planifica trabajar y dar al Señor una razón para poder llenar y llevarte a trabajar. El Señor Jesucristo dice que por qué tenemos que trabajar duro. El Señor Jesucristo dice que tenemos que trabajar duro porque hay un momento propicio al trabajo. Hay un momento propicio al trabajo. Hay un momento donde el Señor nos está mandando a trabajar. No miramos las circunstancias, no miramos lo que está en ese entorno. Avanzamos. Alguien lee Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, versículo 1 al versículo 4. San Juan capítulo 9. San Juan 9, de 1 a 4. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Rabbi, ¿será que este ciego de nacimiento? ¿Quién es el autor de esta enfermedad o la ceguedad de ti? Y muchos de nosotros somos buscamos, en vez de estar concentrados sobre lo que estamos haciendo, buscamos muchas razones, muchas excusas. A veces nos metemos, usamos mucho escapatorio, si podemos decir así. ¿Dice? Mucha manera de desviar lo del trabajo que yo más. Como decía Pablo, fue frente a varios. Es parecido, eso aquí no se puede, ahí lo mago, ahí lo bruto. ¿Cómo podemos hacer para ganar la ama en esa condición? Cuando estamos frente a una situación, siempre a veces buscamos cuál es el culpable, cuál es la causa. ¿Cuál es la enfermedad? Es la hechicería. Somos muy detrás. Hay esto, hay esto. En vez de predicar el evangelio, de hacerlo. Entonces, Jesús aquí, esa enfermedad ya es para la gloria. Pero mientras que estamos de día, el día tiene 12 horas. El día del sol. No, hay una parte que es el día, otra parte que es la noche, según tú vienes. No es. Es lo que dice él, ¿no?
Trabajamos mientras que estamos de día, mientras que hay la luz. ¿Por qué? Porque llega un momento donde estaremos la noche y no vamos a poder. Hay un momento dedicado para trabajar duro. Cuando el Espíritu de Dios nos está moviendo a trabajar, trabajemos duro. Mientras que el Señor está volviendo a trabajar, aprovechamos la oportunidad para trabajar lo máximo. ¿Por qué? Porque llegará un momento donde podrá ser imposible. Voy a llegar a un momento donde aún que queremos trabajar, ya no habrá la persona. Mientras que somos de día, hagamos la obra. ¿Por qué? Porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Esa persona salimos afuera, predicamos el evangelio. A ver, cuando las puertas están abiertas, predicamos el evangelio. Llega un momento donde ya no hay oportunidad. Estamos aquí la semana pasada hablando del empadronamiento. A ver, estoy diciendo que si supiera yo que había mucho coliseo disponible para esto, si yo había tenido esto presente en mi espíritu y bello en cada uno, no solo un coliseo. No solamente un coliseo, sino uno tras otro y tras otro y tras otro y tras otro, para que lo máximo de personas escuchen. Ahora, tengo que buscar a la persona en su casa. Lo mismo, estamos tocando los colegios, puertas abiertas, puertas abiertas para el evangelio. Nadie nos está impidiendo de predicar el evangelio. Eso significa que estamos ahora, es el día, es el momento propicio para trabajar. No sabemos. Hay algunos países en el mundo donde no puedes salir a día. Nosotros tenemos esta oportunidad. Podemos hacerlo. Si no lo hacemos, puede ser que sea muy bueno. 12 horas para trabajar, ¿sí? Mientras que tenemos la oportunidad, mientras que estamos en el día, hagamos la obra. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Es por esta razón que tenemos que trabajar. Nadie nos está impidiendo de predicar el evangelio. Pueden ir donde quieras. Grita el domingo. A ver, si teníamos un movimiento multiculturalización, estaremos enfocándonos en una línea que no es cada día. No cabe de línea, no otro peso, puede ir cada día. Entonces, si tiene 50 bolivianos en el día, puede predicar a una multitud de líneas. ¿No es posible eso? Posible. No hay un decreto que dice prohibido predicar en México. Ahí o no. Entonces, ¿por qué hay muchos púlpitos? ¿Por qué no nos estamos subiendo los púlpitos? Cada micro es un púlpito. Hagamos la obra cuando tenemos
apóstoles. Trabajamos duro cuando hay apóstoles. Y debo hacer la oportunidad de poder capacitarnos para trabajar más. Si empieza hoy, puede ser que te precatas, al final en 12 horas no sientes ningún cansancio. ¿Por qué? Porque el Señor ha hecho una obra sobrenatural, obrando en el poder o con el poder de Dios. El Espíritu Santo trabaja duro. Vida del Espíritu Santo que viene de nada. Cuando el Espíritu Santo te llena, trabaja muy duro. Entonces, la semana próxima vamos a tocar el capítulo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y predicar en todas las ciudades, en todas las aldeas, un lugar tras otro, un lugar tras otro, un lugar tras otro. Toda esa vida, toda. O sea, oremos. Tiene que caer a poder trabajo. Ponte de pie y vamos a orar. Se lo planta ese mensaje en sus corazones. La necesidad de trabajar cuando hay la oportunidad. Sabiendo que puede llegar un momento donde será difícil ser libre. Y mientras que hay las puertas abiertas, se lo que aprovechemos para trabajar en nosotros. Trabajar. De modo que con razón pidiendo de que nos llene, sea para que seguimos trabajando muy duro. Pero suplico para ti. En nombre de Jesús. Amén. Acompaña a mis hijos, Señor. Y bendícelo por las buenas, donde poder encontrarnos bienes para muchos demás. Amén.